Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar y ojalá ya, bueno, sus compañeros o bien ingresen o vean el video en YouTube. Bueno, justo estábamos terminando de ver lo que era geometría. Bueno, esta y la siguiente semana, la primera hora, vamos a terminar lo que es, bueno, toda la siguiente semana más que nada, porque sí está un poco largo, para empezar a ver estadística y ya con eso terminaríamos los temas concernientes al segundo año perdón, a décimo de educación general básica. Ok, estábamos viendo lo que era resolución de triángulos, en especial triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué era la resolución de triángulos rectángulos? ¿Sí? Es encontrar sus tres lados, sus tres ángulos y el área. Bueno, el área no es tan importante. Por lo general, casi últimamente se suprime el área, pero lo importante son los tres lados y los tres ángulos. Para encontrar esas unidades, esas magnitudes que les estoy pidiendo, pueden valerse de varias formas, de varias metodologías. ¿Sí? Yo les voy a dar las más utilizadas y las más rápidas para que se puedan defender en las siguientes asignaturas, por ejemplo, física. Ok. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo que por ahora voy a nombrar con A, B y C. En los vértices escribo letras mayúsculas y los lados que se oponen son con letras minúsculas. En este caso A, B minúscula y C minúscula. Listo, entonces con eso yo necesitaría encontrar cuánto vale A, cuánto vale C y cuánto vale B. ¿Sí? Recordando que obviamente tengo que darles algunos datos. Y como les decía, buenas. Como nota les decía que siempre deben darle por lo menos el valor de un lado, por lo menos. Si no les dan eso, no se puede. Es imposible resolver un triángulo solo con los tres ángulos, por ejemplo. Es imposible. Pero bueno, ya vamos a ver eso en el transcurso de la asignatura. Ok, entonces para resolver un triángulo va a tener varias formas. Yo decía que la primera forma o el primer dato que pueden encontrar es el siguiente, que la suma de los ángulos internos, es decir, de la suma del ángulo B más el ángulo C más el ángulo B, suman 180 grados, ¿sí? La primera. Que eso siempre se cumple para el triángulo que sea, rectángulo, acutángulo, el que tenga. Y el que vamos a ver en este momento, que decía que es importante recordar, igual voy a decirles cuál era, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se usa generalmente para encontrar los lados. Cuando tenemos los datos de los lados y nos falta alguno, usamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Sí les pregunté anteriormente, pero como que se habían olvidado y a veces hasta se enseña de mala forma, yo voy a escribir, no digo la forma más correcta, pero la forma más práctica. El teorema de Pitágoras nos dice, y también necesitamos reconocer antes de nada qué son catetos y qué es la hipotenusa. ¿Qué eran los catetos? Los catetos eran los lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Y qué es la hipotenusa? El lado que se opone al lado, es el lado que se pone al ángulo recto, perdón, por no decir rápido. Ok, entonces los lados que forman el ángulo de 90 grados, catetos. El lado que se opone al lado recto es la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice? Que la suma, sea el nombre que sea, porque eso, como les mostré anteriormente, puede variar, la suma de los cuadrados, ¿sí? De los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok, eso es la definición o cómo podríamos recordarnos de forma rápida el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Pero a eso hay que transformar ya a una fórmula, como tenemos aquí, una forma de expresar a lo que tenemos. Entonces me fijo en el triángulo que tengo para este caso. Para este caso tengo los catetos B y C, es decir, aplicando el teorema de Pitágoras me dice que B al cuadrado más C al cuadrado. Recuerden, los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado me dan la hipotenusa
al cuadrado. Entonces, para este triángulo, el teorema de Pitágoras queda de esta forma. ¿Por qué digo para este triángulo? Porque a veces los profes enseñan, dice, siempre trabajamos con estas letras y memorícense de esta forma. Llego, pasan a otro curso o pasó algo, vienen otros triángulos y ya, se complicó. Dicen, profe, pero ¿y ahora qué hago? Porque supongamos que tengo este triángulo que hicimos justo en la mañana. Dice, pero ahora ya no tengo A, B, C, tengo otras letras. ¿Cómo hago? Y se jodió, dice, ya no sé qué es el teorema de Pitágoras. No, por eso lo importante es memorizarse el concepto. ¿Sí? ¿Qué me dice el concepto? Que los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, en este caso me identifico M y A son catetos, sería M al cuadrado más A al cuadrado, ¿sí? Es igual a la hipotenusa, en este caso, O, ¿sí? Porque se opone al ángulo recto, ¿sí? Al cuadrado. Vean, y ya tengo el teorema de Pitágoras para este triángulo, porque nuevamente los triángulos pueden variar, y creo que aquí tenía más, sí tenía en la mañana, sí, sí, algunos más. Ok, vean, por ejemplo, tengo otros triángulos rápidamente de los que hicimos en la mañana, ¿sí? Con otras letras. Entonces aquí, ayúdeme, Patricio, para este triángulo, ¿sí? En el que tengo X, Y, Z, ¿sí? ¿Cómo me quedaría el teorema de Pitágoras, Patricio? Para este. ¿Cuáles son los catetos? Patricio, ¿está vivo? El licenciado, sí, X y Z ¿Ya? ¿Pero cómo? X al cuadrado, ¿más qué? más X más Z al cuadrado, ¿Ya? ¿Y ahora igual qué? a Y al cuadrado. Eso, genial. Entonces, pueden darles el profe que sea, el ejercicio que sea, les pueden dar diferentes letras, no pasa nada. Lo único que tienen que acordarse es el concepto. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya cuando ustedes tengan eso, resolver un triángulo cuando les den los lados va a ser sencillo, porque simplemente hay que ir reaplicando lo que me piden. Por ejemplo, entonces vamos a resolver el siguiente triángulo. Siempre Ya el licenciado va a hacer suma. sí, se suma. ¿No le puse la suma? No, o sea, digo, siempre va a ser suma, nunca Sí. resta. Sí, siempre va a ser suma. Ah, pero vamos a hacer un caso donde tenga que despejar, porque si hay profesores que les enseñan con menos, pero ya van a indicarles cuándo se hace ese caso, por qué es ese caso. Sí, lo importante sería a partir de esto. Usted que sepa esto, ya todo lo demás le va a salir mientras cuando usted aplique lo que en matemáticas vemos. Por ejemplo, vamos a hacer justo un caso de esos para que vea dónde es o cuándo se aplica la resta. Verá, vamos a tener un triángulo que se llame, no sé, pongamos C, D, P, ya, C, D, P. Ok, entonces este va a ser P minúscula, este va a ser D minúscula y la C minúscula. ¿Qué más les voy a dar? Les voy a dar que este valor de aquí es de 46 grados. ¿Sí? Este angulito de aquí, el D, es de 46 grados. Entonces yo les voy a pedir que encuentren los lados y los ángulos. ¿Sí? Cuando les den el valor primero en un triángulo rectángulo y les den este lado o cualquier ángulo, bueno, cualquier ángulo y les falte uno, van a aplicar por lo sencillo que es directo esto. Por ejemplo, van a aplicar que el ángulo C más el ángulo D y más el ángulo P es igual a 180. Sí, ya cuando les falte un solo ángulo, directo aplican esta fórmula. ¿Por qué? Porque el ángulo C, como es ángulo recto, ¿sí? Es justo aquí los 90 grados, sí, reemplazo por qué? Por 90 grados. ¿Cuánto vale el ángulo C, perdón, el ángulo D, que sería en este caso? Ya está aquí, está en el gráfico, me dice que vale 46, ¿sí? Y aquí el ángulo P es lo que me falta, lo que me faltaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí ya para hacer esto? Recordando ecuaciones, me acuerdo, todo lo que no necesito pasa al otro lado con la operación cambiada, este está con más, pasa con menos, me va a quedar el ángulo P en este lado, el 180 que no se mueve, entonces 90 pasa con menos y el 46 pasa con menos. Sí, fíjense, solo despejé. Pasa con menos, pasa con menos. Y lo demás me quedo tal como está. Entonces, esto puedo hacer mentalmente o en la calculadora.
Mentalmente sería 180 menos 90. Como es la mitad, me queda 90. 90 menos 46. ¿Cuánto es 90 menos 46? Eh, 44. Sí, 4. 44. Ok. Ese es el valor de P. Entonces ya tengo todos los ángulos. ¿Verdad? Ya tengo que este vale 90, que este vale 46 y que este vale 44. Ahora me falta de los lados. Y vean, justo lo que yo les decía. No puedo encontrar el valor si no les doy algunos datos. En este caso, de ley tengo que darle dos datos. Voy a suponer que este dato vale 12 centímetros, o sea, que vale este lado 12 centímetros. Y recuerden, la hipotenusa siempre tiene que ser mayor. Estos dos de aquí no pueden valer más de 12 centímetros. Y yo voy a suponer que este vale 7 centímetros. ¿Cuál me falta encontrar de aquí? El valor de D. Ese es el valor que me falta. Ya tengo los ángulos. Ya resuelto los ángulos. Vamos por los lados. Cuando yo tenga los lados, nuevamente lo que puedo aplicar para encontrar ese valor es el teorema de Pitágoras. Ok, no se compliquen. Eso es lo que digo a mis estudiantes. Ya están pensando en qué hacer antes de plantear. Primero planteemos. Para los catetos son D y P, ¿sí? D y P. Entonces me dice que la suma de esos dos, de D y P al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es la hipotenusa? C al cuadrado. Entonces vean, primero ya planteé para este problema el teorema de Pitágoras. Siguiente, reemplazo los valores que tenga. No es necesario tener todos o estar haciendo algún paso intermedio. Simplemente reemplazo. Fijo, T es 7 centímetros. Entonces me va a quedar D al cuadrado, que no tengo ese valor, más P que vale 7 centímetros al cuadrado, ¿sí? Igual a C al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí les va a quedar C que vale 12 centímetros al cuadrado, ¿sí? Fíjense, solo reemplacé, no hice nada más. Los valores que tengo, reemplacé. Y lo mismo que antes, y ahí es donde usted dice, bueno, alguien me preguntó, dijo, ¿cuándo va a ser menos o cuándo era menos? Porque en algunos profes sí enseñan o algunos libros enseñan con menos. Pues no es necesario aprenderse una 10, 20 fórmulas de algo que usted ya sabe. Por ejemplo, usted se memoriza esto y todo lo demás son despejes. Por ejemplo, este que está con más, ¿ahora cómo va a pasar acá? Va a pasar con menos y ya puedo ir resolviendo de paso. Me va a quedar 12 al cuadrado, 144. Y aquí es como si fuera un X. Centímetros al cuadrado me queda centímetros al cuadrado. Sí, recuerden que me queda ya una unidad cuadrática, porque estoy haciendo como si fuera X elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaba si fuera un X? Me queda X al cuadrado. Aquí lo mismo. Centímetros me queda centímetros al cuadrado. ¿Y qué está pasando del otro lado? Fíjense, me está pasando el 7. Vean, me está pasando con más, pasa con menos. Sigamos haciendo. D al cuadrado es igual a 144 centímetros al cuadrado. Sería menos 7 al cuadrado. Sí, recuerden que el menos está fuera del paréntesis, por eso no le afecta el cuadrado. Entonces aquí me quedaría 7 al cuadrado, 49. Y centímetros al cuadrado, sí, me queda igual, centímetros al cuadrado. Estos son términos semejantes. ¿Sí? Centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Cuando son signos diferentes, resto. ¿Cuánto es 144 menos 49? Bueno, ahí está medio chueco ese 4. Pero es 144. Aquí en el teorema de Pitágoras, por lo general vamos a hacer uso de la calculadora. Ya van a ver por qué. Entonces, aprovecho y saco que esto es 95 centímetros al cuadrado, pero todavía no es la respuesta, porque lo que decía aquí tendríamos que despejar, es decir, que me quede la D solita. Lo que me está molestando es este cuadrado. ¿Cómo se despejaba un cuadrado? ¿Cómo pasaba? ¿Cuál es la operación cambiada que debe pasar? ¿Cómo? Raíz cuadrada. Recuerden, la operación cambiada, la contraria al cuadrado, es la raíz. Si fuera raíz aquí al cubo, sería raíz cúbica. Y bueno, así. Pero en este caso es cuadrado. Siempre va a ser cuadrado. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer? Voy, por eso, esto es lo importante de la calculadora. Puedo hacerlo a mano, pero la raíz cuadrada a mano es larguísimo. Bueno, me acuerdo que era larga. Entonces, puedo hacer directamente en la calculadora. Pongo raíz cuadrada de 95 y tomo el resultado con los dos primeros decimales. Ah, y bueno, sí creo que les enseñé. Y si no les enseñé, para que la cálculo les dé directo solo con dos decimales, usted busca el comando modo o configuración, busca el comando que dice fix, ¿sí? En este caso es el 1. Y ahí me dice, ¿cuántos decimales quieres que yo te dé la cálcula? Cálculo me está preguntando, ¿cuántos quieres? Y digo, dame dos, pongo dos. Vean, y ya me da hasta redondeado.
Entonces, ¿cuánto ha sido la respuesta? Ha sido 9,75. ¿Y qué está pasando con los centímetros? Elimina este cuadrado con esta raíz y ¿en qué me está quedando la respuesta? En centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto ha sido la respuesta de ese lado, el que necesitábamos hallar? ¿Sí? De ese que necesitábamos hallar ha sido 9,75 centímetros. Cumple. ¿Cómo sé más o menos que está bien la respuesta? Fíjense, lo que siempre decía es que la hipotenusa tiene que ser el lado más grande, más de mayor valor. Y este es 12, este es 7 y este es 9,75. Cumple. Si aquí me hubiera salido 15 o 13 o 14, bueno, o sea, mayor a 12, ya estaba mal y tenía que buscar dónde hice mal, si puse mal o algo en la calculadora, ya, pero bueno, esa es una forma de ver que esté bien hecho el ejercicio. Entonces vamos con otro. Ok, hagamos otro ejercicio para que no quede tan vacía bueno, con pocos ejercicios. La figura puede estar en la forma que deseen. Por ejemplo, ahora yo voy a hacer en este sentido. ¿Sí? Así, un triángulo, como se puede decir, invertido, ¿ya? Voy a poner otras letras. En este caso voy a poner las letras M, A, R, ¿ya? M, A, R, porque se me ocurrió. No, pues no. Ok, entonces lo que sí he puesto ya estos, que usted decide, eso no es necesario que usted ponga, depende del profe, nada, eso es su criterio, pone las letras. Lo que sí tiene que obligadamente hacer es que los lados son con las letras minúsculas que puso. Entonces aquí sería, como se pone es la M, como se pone la A y como se pone es la R. ¿Sí? Entonces los datos que yo le voy a dar es que la R vale 5 centímetros, que la M vale 9 centímetros, que este es el ángulo recto y que este lado de acá vale 52 grados. O sea, sí puede estar en un examen, ¿ve? Dado esos datos. Sí, y vean lo que decía, siempre el valor de algún lado. En este caso di de dos lados. Para resolver este triángulo, por el momento no estoy calculando las áreas, porque no es tan necesario por ahora. Lo que sí necesito son los ángulos, ¿sí? Y los lados. Entonces, como ya le estoy dando dos ángulos y solo me faltaría hallar un ángulo, que sería el R, ¿qué puedo aplicar? Nuevamente, como primer paso y lo más sencillo, recordar que la suma de los ángulos internos, es decir, del ángulo M más el ángulo A y más el ángulo R, valen 180 grados. Entonces, ya con esto puedo aplicar y encontrar el primer lado. Entonces, Milton, ¿cuánto vale M? El El 9 ángulo. ¿Cuánto? M dice. Sí, A ver, M. es igual a 9 centímetros. No, ese es el lado, el ángulo M, el ángulo. Ah, 2 grados. 52 grados. 52, genial. María, ¿cuánto vale A? Si ahí está el ángulo recto. A, este ángulo. 90. Eso, genial, 90. ¿Cuánto vale R? No sé. Eso es lo que necesito encontrar. Le dejo como incógnita. ¿Sí? Es aquí lo que decía nuevamente. Por eso es tan importante lo que decía cuando vimos despejes, aprender a despejar bien. Entonces aquí lo que necesito despejar es el R. Eso me está molestando. Este está con más, va a pasar con, vean, este no se mueve de ese lado. El 180 tampoco se mueve. El que se está moviendo es el 52. Como está con más, pasa con menos. Y como está con 90, más pasaría con menos. Eso pueden hacerlo a mano, pero como ya van a tener para realizar esas operaciones la cálculo, yo directamente me apoyaría en la cálculo, rápido, para no perder tiempo. 90 menos 52, creo que era sí. Pongo enter y me sale que es 38 grados. ¿Sí? Como consejo, quién sabe, algún rato, ya cuando vayan a hacer operaciones más largas o en ejercicios, siempre tomen como costumbre señalar las respuestas para por lo menos cuando quieran ese dato sepan dónde está directamente, si no tengo como 10 hojas donde dar ese dato y se pierden y pierden tiempo. ¿Sí? Es como consejo, no es obligatorio tampoco. Listo, primer ejercicio. Bueno, primero resuelto los tres ángulos. Lo que me faltaría ahora ya es el tercer lado, que en este caso es A, que es ¿qué? Hipotenusa o cateto. ¿Qué es para este caso? Hipotenusa o cateto. Fíjense, hipotenusa o cateto. Recuerden que los catetos forman los 90 grados y la hipotenusa se opone. ¿Qué es aquí?
el A. ¿Qué es? Milton, ¿qué es la A aquí en este caso? Hipotenusa, licenciado. Es hipotenusa, genial, porque se opone al ángulo recto, a este cuadradito. Bueno, puede decir que era importante señalar. Bueno, no es tan necesario, pero para guiarse y todo lo demás. Entonces, antes de pasar a hacer nada, primero me enfoco en realizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Para este triángulo, me dice que la suma de los catetos, en este caso, m al cuadrado más r al cuadrado, que son los catetos, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Eso me dice para este triángulo. Pues digo, no se compliquen, vayan haciendo paso por paso. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, tengo esta fórmula, ¿sí? Voy a reemplazar los datos que tengo. Entonces, yo el primer dato que va en el gráfico es m. M me dice que vale 9 centímetros. ¿Cuánto vale R? Igual, voy a la gráfica, vale 5 centímetros. ¿Y qué es lo que me falta ya? Lo que le dejo como forma de incógnita es la A. Entonces, vean, justo lo que decía antes, vean, aquí no es necesario ni de pasar de lado, porque todavía queda, el A queda justo en este lado, ¿sí? Lo único que podría hacer para que se vea más bonito y lo que están acostumbrados es que el A esté al inicio, es decir, les voy a girar. El A va a quedar al inicio y esto va a quedar, ¿sí? En la otra parte para que se vea más bonito, pero no es tan necesario. Si usted quiere, puede dejarle así, ¿sí? Por lo general dejan así los libros y los que son personas derechas, ¿sí? Dejan así. Resolvamos. Me quedaría 9 al cuadrado es 81, ¿sí? Y centímetros se quedaría al cuadrado, porque me quedaría 1 por 2. Bueno, haciendo eso me queda centímetros al cuadrado. Aquí me queda 5 al cuadrado más 25 centímetros al cuadrado. Entonces sumo, me quedaría, como son términos semejantes, recuerden, son términos semejantes, sumo 81 más 21. ¿Cuánto es 81 más 25? Perdón. ¿Sí? Es 106 centímetros al cuadrado. Recuerden, estoy haciendo términos semejantes, tengo que dejar también en centímetros. ¿Ya sería la respuesta? No, no puede ser la respuesta porque todavía no está despejado el A. Este cuadradito tiene que pasar al otro lado como raíz cuadrada, ¿sí? Y me queda ya la respuesta final. Esto ya es una respuesta. Si no tiene calculadora y el profe no les deja sacar, dejen así y no pasa nada. Pero como yo sí les voy a dejar sacar, entonces sí pueden hacer esto en la cálculo. Raíz de 106, ¿sí? Ponen en la cálculo, usan dos decimales, en este caso es A igual a 10,3 en los números. ¿Y qué pasa con los centímetros? Se elimina y simplemente me queda centímetros. ¿Cuál ha sido la respuesta de A? La respuesta de A ha sido 10,3. Le voy a escribir acá solo para comprobar. ¿Qué necesito comprobar? Que este lado sea el más largo, el más grande. Si aquí vale 10, este vale 9 y este vale 5, ¿es el más largo? Sí. Entonces ya más o menos puedo estar seguro que está bien. Si aquí me salía 8, 7, 6, lo que sea, menor a 9, por ejemplo, ¿sí? Ya estaba mal. ¿Sí? Porque siempre tiene que ser más grande. ¿Sí? Fíjense, 5, 9 y este vale 10, cumple. ¿Ya? Entonces vean, haciendo paso por paso cada uno de lo que tenemos que resolver. ¿Sí? No hay que perderse. Listo, déjenme ver la hora para ver si pasamos a otro. Bueno, sí nos alcanza para, aunque sea para introducir los conceptos de la siguiente hora. Listo, entonces, eso es como como decía, el inicio. Esto, y además ya deberían haber visto en octavo, se ve por lo general, o en noveno. Sí, pero si no vieron, ya les hice un recordatorio un poco extenso. Lo que sí es tema del día de hoy sería como que no digo, escribo para tener a la siguiente clase. Lo que vamos a ver, esta clase y la siguiente, se llaman relaciones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a ver relaciones trigonométricas. ¿Qué son las relaciones trigonométricas? Las relaciones trigonométricas son unas relaciones, es decir, cuando siempre escuchan en mate o en física, cuando es relación, significa una división por lo general, ¿sí? 99% de las veces, ¿sí? Entre los lados, por lo general son catetos y la hipotenusa, por lo general. De un ángulo
agudos siempre van a ser de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Es decir, vamos a comenzar que estas relaciones se van a aplicar solo para triángulos rectángulos, ¿sí? Para los ángulos agudos. Es decir, si yo tuviera el triángulo A, B y C, los ángulos agudos son B y C. Solo para esos puedo aplicar lo que les voy a dar el día de hoy, ¿sí? Voy a darles solo la instrucción y la siguiente semana continuamos ya con ejercicios. Las relaciones trigonométricas son 6 por lo general, pero las que más se utilizan y las que yo voy a necesitar son las siguientes. Son el seno, el coseno y la tangente. Creo que sí deben haber escuchado más o menos esto en algún lado, quién sabe en algún rato, pero vamos a ver con detenimiento. Entonces, las que más se van a necesitar van a ser la seno, coseno y tangente, ¿sí? Lo que necesito también que se memoricen ya para la siguiente clase y de hoy en adelante también sería a qué es igual el seno, ¿sí? Como es una relación, el seno siempre de un ángulo, de un triángulo, es el cateto, ¿sí? Opuesto, ya les voy a indicar cuál es el cateto opuesto, sobre hipotenusa. Ok, ¿cuál va a ser el coseno? El coseno va a ser el cateto adyacente o contiguo, llaman algunos, ¿sí? Sobre hipotenusa. Ok, y el último es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok, esto hay que recordarse rápidamente. No es necesario que cuando hagamos los ejercicios escriban, pero sí es una bonita forma, o como quien va practicando, escribir al inicio. Pero si ya dominan y se acuerdan, no hay ningún problema. Entonces, para poder aplicar esto, primero necesitamos nombrar. En este caso va a ser B, va a ser C y va a ser A. Nuevamente, lo que voy a escribir va a depender de las letras que usted ponga, no van a ser siempre las mismas. Lo que siempre va a repetirse es esto. Esto sería lo que, como Pitágoras, lo importante, la teoría, y ya después se aplica para cada triángulo. Listo, entonces cuando yo tenga ya hecho el triángulo, nombrado el triángulo, el siguiente paso es fijarse usted en qué ángulo quiere estudiar. Puede estudiar estos dos ángulos, el ángulo B o el ángulo C. Yo voy a comenzar con el ángulo B, ¿sí? Entonces escribo, voy a encontrar el seno de B, ¿sí? Porque es importante ubicar el ángulo, porque en base a eso vamos a encontrar esto, lo que les llamé, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué va a ser el cateto opuesto? Como su nombre lo dice, el cateto que se opone. Fíjense, en este caso, ¿cuál es el que se opone? Es B, ¿sí? Entonces, ¿y cuál sería el cateto adyacente? El que está continuo, el que está formando ese ángulo. ¿Cuál sería el cateto adyacente? C. Y la hipotenusa no hay donde perderse. La hipotenusa es solo una. Y esa no se puede cambiar. En este caso es A. Pues, ¿cómo me quedaría esta relación del seno de B? Ángulo opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa, que es A. Hagamos ahora el coseno de B. ¿Qué me decía el coseno de B? Que es el cateto adyacente, el cateto que forma el ángulo, que en este caso es C, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es A. Y por último nos quedaría la tangente de B. ¿Cuál es la tangente de B? Cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Sobre C. Nuevamente, ¿por qué es importante? Creo que no me va a alcanzar el tiempo, déjenme ver. No, sí me alcanza, estamos. Genial. ¿Por qué es importante poner con cuál es el ángulo que voy a analizar? Porque si yo en este caso analizara, en cambio, el seno de C, ¿sí? Si yo analizara el seno de C para este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto opuesto para este? ¿Cuál? Sería C. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? El cateto que forma. Sería el B. La A no cambia, esa sigue siempre, va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa, ¿ya? Entonces, recuerdo nuevamente, ¿qué me dice el seno? Seno de C, o bueno, el seno de cualquier función me dice que es el cateto opuesto, que en este caso es C, sobre
la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? A. Vamos con el coseno de C. ¿Qué me dice el coseno de C? Cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa que es A. Y por último, me quedaría la tangente de C, es el cateto opuesto, en este caso es C, sobre el cateto adyacente que es B. Fíjense en los dos últimos resultados que saqué. No son iguales, por eso la importancia de establecer qué ángulo estoy utilizando y cómo se nombra. Se pone la letra después del sen, cos o tan. Eso significa seno, coseno o tangente. ¿Sí? Vean, seno de C, en este caso es B sobre A, aquí era C sobre A. ¿Sí? Entonces vean la importancia de hacer eso. Y ya para finalizar lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un triángulo. Voy a nombrar yo los vértices, ustedes los lados y las relaciones y con eso sería todo por el día de hoy. Ok, con eso terminamos. Ok, vamos a tener un triángulo. Igual, no digo, no importa el sentido que esté. Ok, va a ser en ese sentido. Ese es el ángulo recto. Este va a ser el lado P, R, Q. ¿Ya? Listo. A ver, vamos en orden. Patricio, usted comienza nombrando los lados. ¿Cómo se llamaría este lado de acá? Este, el que estoy señalando. Se me fue el nombre. R minúscula. Ahorita los nombres ahí para acordarme. Recuerde que este de acá es el lado, la letra con minúscula, ¿sí? Este. Entonces, ¿cómo se llama este lado? Tangente. No, no tangente, se llama Q minúscula. Recuerde, son las letras minúsculas de los vértices. Este es R minúscula, este es Q. ¿Cómo se llama este lado? P minúscula. No estamos todavía diciendo las relaciones, solo estamos nombrando, Patricio, no se equivoque. Solo estamos poniendo las letras. Ahora sí, Milton, ayúdeme. ¿Cuáles son la hipotenusa y cuáles los catetos? ¿Cuáles son los catetos, los que forman el 90 grados? Los catetos Sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles forman los 90 grados? La P minúscula y la Q. Eso, genial. P y Q. Muy bien. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es la R minúscula. Eso, genial. Hemos nombrado, hemos identificado los elementos y ahora sí vamos con las relaciones. Entonces yo para las relaciones, primero, antes que nada, no puedo lanzarme a lo loco. Primero tengo que ver cuál quiero estudiar. Yo voy a comenzar estudiando la Q, ¿sí? Entonces al estudiar la Q, María, usted ayúdeme. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Para Q. ¿Cuál sería el cateto opuesto? María. El opuesto, Sí, ¿cuál es el cateto opuesto? la Q minúscula. ¿Ya? ¿Y cuál es el adyacente? R. R es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es... B. Exacto, pero eso muy bien. Que se equivoque ahora antes que después. Recuerden, la hipotenusa, esa no puede convertirse en cateto, porque esa es hipotenusa, es una sola. Es solo permanece ahí. Ahí, ya. Exacto, ajá. Listo, entonces ya María ya me dijo cuáles son los catetos adyacentes y los catetos y la hipotenusa. Ahora usted, Andrés, como estoy estudiando Q, ¿sí? Voy a hacer el primero, sería seno de Q. Andrés, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo me quedaría en este caso para seno, Andrés? Para este, ¿cuál sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría Q sobre R. ¿Sí ven? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el siguiente, para el coseno de Q, cateto adyacente, Patricio, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cómo me queda? P sobre R. Eso, genial. P sobre R. Y usted mismo, para acabar pronto, tangente de Q, cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, sobre cateto adyacente, perdón. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo me queda? R sobre Q. R es el Sobre cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto, están hasta circulitos los catetos. Cateto opuesto a Q. ¿Cuál es el cateto opuesto a Q? Q sobre... Q sobre P. Eso, genial. Muy bien. Ahora vamos con el otro ángulo. El ángulo que me faltaría sería este, P. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿por qué es importante identificar el ángulo? Porque para este P, la P minúscula va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente o continuo va a ser ¿cuál? La
Q. Entonces, así mismo, ayúdeme para terminar pronto. Comencemos con el seno de P. Opuesto sobre hipotenusa. Milton, ¿cómo me queda opuesto sobre hipotenusa? ¿Cómo me quedaría? De P. P. Exacto, P sobre hipotenusa. R. Eso, genial. Usted mismo el coseno. Adyacente, perdón, cateto adyacente de P sobre la hipotenusa. ¿Cómo me quedaría? P. P es este, ¿verdad? El cateto que forma, el que está continuo, el que está al ladito. ¿Cuál es el cateto que está al ladito? Q Eso, sobre la hipotenusa. sobre R. Eso, genial. Y ya para terminar eso mismo, ¿cuál es la tangente de P? Opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál sería? P Ya, muy bien. sobre Sobre R es hipotenusa. Recuerde, cateto opuesto sobre R. sobre cateto adyacente. Entonces, P sobre Q. Q. P sobre Q, recuerden. Entonces, esto que les escribe aquí, sí sería bueno que lo anoten o que se memoricen, porque eso va a ser importante. Si usted sabe esto, sea el triángulo que sea, ya simplemente usted va poniendo las letritas, ¿sí? Pero lo importante sería aprenderse esto. Esto de aquí. Profe, pero yo de aquí, o sea, no, lo que está escrito, no le entiendo ahí Ah, ya, muy no, bien. no se preocupe. Lo que voy a hacer es igual mandarles un PDF con donde está escrito todo eso. Y igual en el libro, en la página, los que tengan el libro que les mandé, se acuerdan que tenía un libro del ministerio, ahí igual están las relaciones. Voy a hacer rápidamente antes de que se acabe la... ok, igual, de la página 223 en adelante están todos estos contenidos a más detalles si desean analizar. Aquí está, por ejemplo, el seno, está el cateto y la hipotenusa, ¿vea? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, está todo aquí. Coseno, igual, ¿vea? La longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, esta es la tangente. Entonces, el coseno, el coseno está abajo. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Solamente que la mía está un poco más resumida, pero igual voy a tratar de hacer un PDF y mandarles para que tengan como guía, ¿sí? Para próximas evaluaciones y lo demás. Listo, entonces, Sí, profe, señores. que no vi bien. Ok, no hay problema. Igual, es como estaba solo explicando eso, pero de la página 223 en adelante, igual yo les hago llegar el material. Listo, entonces nos veríamos la siguiente semana. Cualquier duda, mi WhatsApp personal. Éxitos en sus labores semanales. Cualquier duda, mi WhatsApp personal. Nos vemos. Gracias. Igual, nos Muchas vemos. gracias. Bien.